El título del tema del día de hoy es libres del espíritu de crítica. Así anótenlo en su libreta: libres del espíritu crítico. Ese espíritu característico que muchas veces se posa en nuestras vidas, hace hogar y se queda a vivir con nosotros. Es un espíritu crítico porque continuamente está viendo y analizando para criticar, para juzgar y hasta para condenar. Y la Biblia en muchas ocasiones nos aconseja que tengamos cuidado con ese espíritu crítico. La Biblia en varios pasajes, hoy les voy a compartir algunos, pero hay muchos pasajes que nos advierte y nos dice que tengamos cuidado con tener ese espíritu crítico, que tenemos que empezar a ver a las personas de una manera diferente, con ojos de amor, de bondad. Pero muchas veces es tan normal en nuestras vidas que ya se ha vuelto en una costumbre, se ha vuelto un patrón, una rutina: criticar, juzgar, condenar. Nosotros a veces etiquetamos a las personas, les ponemos una etiqueta y lo hacemos, depende de la apariencia de ellos, cómo se viste, de qué país proviene, qué color de piel tiene, cómo habla. Les ponemos una etiqueta. Hay personas que incluso, por ejemplo, piensan y dicen: ah, no, si es mexicano, olvídate, me cae mal, es machista. Hay personas que dicen: no, si es centroamericano, no, es mal hablado, no, que no se acerque a mí. Si es suramericano, no, son muy liberales, no, que no se me acerque a mí ni a mi familia. Si es caribeño, cuidado, ni te acerques, seguramente son conflictos. Entonces las personas etiquetamos, ¿no?, conforme a lo que vemos, conforme a la apariencia. Y hay personas que es tanta la costumbre de criticar, juzgar y condenar, que incluso ya es una rutina de todos los días, ya es diario. Critican todo y a todos. Al que si porque está pasado de peso, lo critican. Que porque si le falta peso al otro, lo critican. Por si es alto y que creció de más, lo critican. Si es más bajito, lo critican. Personas que todo lo critican y que la Biblia nos aconseja, nos recomienda: cuidado, porque eso entra a los hijos de Dios y no es compatible con nosotros. Repito, ese espíritu crítico se posa en nuestras vidas y todo lo analizamos, todo lo criticamos y a todo le emitimos un juicio. Yo les aseguro que si ustedes hubiesen estado ahí en la batalla de David contra el gigante antes de la pelea, ustedes hubieran criticado a ese pobre flaco. Se hubieran dicho: ¿y pobre flaco, cómo se le ocurre desafiar al gigante aquel? Porque todo lo medimos por la apariencia. Vemos a las personas y las calificamos o las catalogamos por su apariencia. Pero muchas veces nos equivocamos, la mayoría de las veces. La Biblia dice que el Señor no mide la apariencia de las personas, sino el corazón de las personas. Y vaya que nos llevamos varias sorpresas, vaya que nos llevamos varias sorpresas. Por eso en el día de hoy les voy a hablar 3 consejos de cómo ser libres de ese espíritu crítico, ese espíritu de crítica. Vamos a la palabra de Dios, el libro de Mateo capítulo número 7, lo abrimos por favor. Libro de Mateo capítulo número 7 y el versículo número 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Entonces la palabra de Dios nos dice, Jesucristo hablando, dice: tengan cuidado, no juzguen porque van a ser juzgados. Con el mismo criterio viene de la raíz de crítica, con el mismo criterio con el que ustedes miden
serán medidos. No juzguen y no condenen. ¿Quiénes son las personas que habitualmente juzgan o critican? Regularmente ahí nos lo da la respuesta a la Biblia. Regularmente son las personas que están peor que la misma persona que están juzgando. ¿Qué dice la Biblia? Dice: no trates de quitar la astilla del ojo de tu hermano cuando tú lo que tienes no es una astilla, sino tienes un tronco grande. Regularmente las personas que critican y que juzgan son personas que están peor interiormente que las demás. Pero nosotros nos dejamos llevar por las apariencias y empezamos a criticar. Así que anoten estos 3 consejos que yo les voy a dar para ser libres de ese espíritu crítico. El primero de ellos: tenemos que saber que cada persona tiene su propia historia. Anótenle así: cada persona tiene su propia historia. ¿A qué me refiero con esto de que cada persona tiene su propia historia? Hermanos, nosotros no sabemos lo que cada persona ha vivido. Nosotros no sabemos cómo fue criada una persona. No sabemos por qué se viste de esa manera. Debe de haber alguna razón. No sabemos por qué de pronto es una persona que aparentemente es malhumorada. No sabemos las batallas que él o ella han enfrentado desde pequeños. Nadie sabe la historia de esa persona, pero esa persona tiene una historia. Te voy a poner un ejemplo, algo que sucedió. Aquí a la iglesia venía una persona, un hombre, que cada que yo predicaba ponía una cara malhumorada. Parecía que todo lo estaba cuestionando. Parecía que no le gustaba lo que yo hablaba cuando predicaba. Y en su rostro parecía que rechazaba el mensaje. Sin decir nada yo a nadie, cuando yo predicaba y cada domingo lo veía, decía: este señor, ¿para qué viene si no quiere estar acá? Sin yo saber nada, empecé a tener una crítica hacia él, hacia sus reacciones. Y decía: seguramente su esposa lo obliga a venir a la iglesia, o a lo mejor viene para quedar bien con ella. Y yo ya tenía una crítica hacia él, sin saber nada de él, solo porque veía su rostro, solo porque cuando yo predicaba se quedaba viendo así, molesto, volteaba, como que hacía desaires, rechazo. Hasta que en alguna ocasión, bajándome, nos encontramos y me dijo: pastor, quiero aprovechar la oportunidad. Siempre con su figura, digamos, fuerte, carácter fuerte, siempre de alguna manera así me dijo: pastor, quiero aprovechar este momento para agradecerle porque Dios lo ha usado tremendamente cada que predica. Mi vida está cambiando. Me acuerdo de esta prédica. Me empezó a decir una prédica que hacía meses que había dado. Esa prédica, pastor, y me la empezó a repetir. Y dije: Dios mío, qué vergüenza, trágame tierra, porque yo pensaba que ni ponía atención, que ni le gustaba, que estaba rechazando toda la prédica, que venía obligado. Pobre señor, yo había dicho: ¿para qué viene si nada más va a estar rechazando el mensaje? Y me llevé mi sorpresa. ¿Por qué razón? Porque yo había puesto una etiqueta sobre él, porque yo había criticado sin saber. Después me interesó y dije: bueno, ¿por qué si a él le gusta venir? ¿Por qué son así sus reacciones? ¿Por qué está así su cara? ¿Por qué parece que está enojado? Hasta que un día, con oportunidad y con tiempo, conocí su historia. Y empezó a platicar conmigo: pastor, cuando yo fui criado, fui rechazado por mis padres. Cuando yo crecía, mi padre, la manera en que me castigaba, me ataba a un árbol, me dejaba horas amarrado en el árbol. Y siempre, nunca recibí amor. Yo no di amor a las personas. Yo no sé dar amor porque yo nunca recibí amor. Y a cualquier parte a donde yo voy, yo inmediatamente rechazo todo, decía él. Y me confesó algo. Me dijo: la verdad, pastor, cuando empecé a venir a la iglesia, yo rechazaba la manera en como ustedes cantaban. Yo rechazaba las prédicas. Yo rechazaba todo lo que ustedes hacían. Pero poco a poco me empezó a gustar. Poco a poco empecé a sentirme diferente. Poco a poco me empecé a dar cuenta que esto me convenía. Y empecé a agradecer a Dios. Sin embargo, hermanos, las expresiones en su rostro están ahí, de un hombre
que fue rechazado, un hombre que fueron cruel con él, y que él también me dijo algo de lo que Dios trata mucho conmigo, es que yo no tengo mucha compasión por las personas y a veces soy cruel, y lo mismo que me hicieron a mí, a veces yo lo repito con mis hijos. Entonces, hermanos, el primer consejo para salir o ser libres de ese espíritu crítico es saber que cada persona tiene su propia historia. Cada uno pasó su propia crianza. No sabemos cómo fue criado, cómo fueron criados. No sabemos qué condiciones les tocó vivir. Algunos, sus papás a los 7 años los mandaban a vender chicles en lugar de estar estudiando. Algunos, sus papás, en lugar de darles desayuno, les daban pela, les pegaban, y tenían que prepararse ellos mismos su comida si podían. Algunos, en lugar de darles abrazos, cariño, amor, decirles te amo, les decían: fea, lárgate de aquí, estorbas. No sabemos la historia de cada uno, pero cada persona tiene su propia historia. Y si nosotros vamos a estar criticando a las personas por su apariencia, vea la sorpresa que yo me llevé, pensando que el hermano no le gustaban las prédicas, pensando que cuestionaba todo lo que yo decía. Me llevo la sorpresa con que no, con que me agradece y me dice: pastor, qué bueno que Dios lo está usando por las prédicas que ha dado, me encanta, me gusta cómo le enseña la palabra de Dios. Y ahí me llevé una gran sorpresa. ¿Cuántas veces ustedes se habrán equivocado de esa manera? Si hubiesen estado en la batalla antes de que David peleara con el gigante, ¿qué hubieran dicho de David? Sean sinceros: flacucho, loco, ¿cómo se le ocurre desafiar a ese gigante? Seguramente lo hubieran etiquetado a David, seguramente hubieran emitido un juicio, una crítica contra David. ¿Verdad que sí? Porque nos dejamos llevar por la apariencia. Hermanos, entonces tenemos que entender que cada persona tiene su propia historia y que no podemos juzgar hasta no conocer sus historias. Es interesante acercarnos a conocer las historias. Ojo con esto que les voy a decir. Hay hogares, matrimonios, que discuten y pelean por una razón nada más: las reacciones de ella o las reacciones de él o las reacciones de ambos. Pero ni uno ni otro conoce la historia del cónyuge. Tu esposa tiene su historia y tú tienes tu propia historia. A lo mejor una historia que ella nunca se atrevió a decirte, a lo mejor algo que ella nunca o él nunca se atrevió a contarte, y a lo mejor muchas de sus reacciones, sin ella darse cuenta que es por eso, a lo mejor está siendo por esa razón, por su historia, por cómo fue criada, por cómo vio a sus padres, por cómo sus padres los trataron. Cada persona tiene su propia historia y todos hubiésemos querido tener la mejor historia. Las mujeres les hubiese cantado tener la historia de la princesita del castillo que es rescatada por el rey, se casó y fue feliz para siempre. Qué lindo que así fuera la historia de cada princesita que está aquí sentada, pero no es así. Y a nosotros los hombres nos hubiera gustado tener la historia del caballero que fue fuerte, que fue educado, que creció, que fue y se robó a la princesita y se casaron y fueron felices para siempre. Pero esa no es la realidad. Cada uno tenemos una historia distinta, algunos más dolorosa que otros, y esa historia nos hace reaccionar de diferentes maneras. Por eso, cuando ustedes estén a punto de criticar, de juzgar o de condenar a alguien, entiendan y sepan primero que esa persona tiene una historia y que ustedes no saben por qué esa persona está haciendo así. Mira qué ridícula cómo se viste esa vieja. ¿Tú qué sabes su historia? ¿Tú qué sabes si nunca encontró amor en su padre y lo está buscando? ¿O nunca encontró aprobación de su padre y está buscando aprobación de los demás en la manera como ella o él se visten? Nosotros no sabemos la historia de las personas. Y algo que te va a ayudar a ser libre de ese espíritu de crítica, de estar solamente criticando, es saber que cada persona tiene su propia historia. Segundo consejo importante, y anótalo en tu libreta: tenemos que dar el beneficio de la duda a las personas. ¿Por qué me refiero a dar el beneficio de la duda a las personas? Porque muchas veces nosotros asumimos algo sin saber una realidad. Les pongo el ejemplo. Hace poco estaba yo de vacaciones. Me fui con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Estábamos disfrutando allá por la playa, felices.
decidimos desconectarnos. Dejé el teléfono abandonado. Para lo único que agarraba el teléfono era para sacar fotografías. Para nosotros, no para Facebook, para nosotros. Solo para eso usaba el teléfono, para sacar fotografías, ¿ok? De esas memorias que estábamos creando. Por ahí a los 5 días después veo el teléfono y hay un mensaje de una persona, de un varón, que me escribe: Miguel Montoya. Porque antes me decía pastor, pero ahora me decía: Miguel Montoya, pensé que eras mi amigo. Pensé que me ibas a llamar, por lo menos a escribir, que iba a esperar una visita tuya en el hospital. Sabías que me estaba muriendo y ni siquiera tuviste la intención de llamarme. Pensé que eras mi amigo. 2 veces me dijo: pensé que eras mi amigo. Y me dice un montón más de cosas. Y no paró ahí en ese día, ha seguido todavía, ¿no? Así, o sea, después de ahí de esos días siguió todavía diciéndome cosas, ¿no? A ver, en primer lugar, yo no sabía que le había pasado lo que le pasó. En el hospital casi estuvo a punto de decir bye a esta tía. Yo no sabía. Yo nunca me enteré. Yo no ando de chismoso del Facebook. A lo mejor esa persona pensó que yo ando de chismoso siempre del Facebook y que ahí me enteré. Yo no sé cómo él asumió que yo sabía. Pues yo nunca me enteré. Yo andaba de vacaciones. Y además de que andaba de vacaciones, hasta que me di cuenta por una crítica que él estaba haciendo para mí. Me estaba juzgando, me estaba diciendo cosa y media, como si tuviera yo la obligación de irlo a despedir allá al hospital, cuando lo que yo tengo es una familia y yo tengo también mis ocupaciones y tengo muchas cosas que hacer, y que además ni siquiera cuenta me había dado. Pero esa persona me manda y me dice, sin dar el beneficio de la duda. Si él hubiera dado el beneficio de la duda, hubiera pensado y hubiera dicho: bueno, tal vez no se ha enterado. Bueno, tal vez se enteró, pero no ha tenido tiempo. El beneficio de la duda es importantísimo que aprendamos a darlo a los demás. No podemos asumir algo, no podemos afirmar algo que no sabemos. Tenemos que aprender a dar el beneficio de la duda a los demás. Hay personas que a veces, vamos a poner un ejemplo: una mujer acá de este lado, otra mujer de aquel lado. Aquella mujer se le quedó viendo a aquella otra mujer. Le quedó viendo por un buen rato. Y la de acá dice: esa vieja loca, ¿qué se me queda viendo? ¿Qué tengo pintado de payaso? ¿Por qué se me queda viendo? Seguramente me odia. Seguramente ya le dio envidia. Seguramente tiene hasta coraje, porque no es el primer domingo, son varios domingos que tiene viéndome esa vieja. Y empiezan a juzgar, a criticar y a condenar, sin dar el beneficio de la duda. ¿Y qué tal si la vieja de acá está admirando a la otra? Qué bien que ella tiene. Mira qué lindo matrimonio. Mira como esposa, qué cariñosa, qué amorosa es. Mira, su esposo no le suelta la mano. Mira, la agarra del corazón cada ratito. Qué linda. ¿Qué tal si la está viendo como un modelo a seguir, como un ejemplo de fe? ¿Por qué necesariamente tiene que ser envidiosa? ¿Por qué necesariamente tiene que ser la mujer malvada? Dar el beneficio de la duda significa: yo no sé si lo que está haciendo es malo o está bien, pero a mí no me corresponde criticar, a mí no me corresponde juzgar, a mí no me toca emitir un juicio. Me dicen amén, iglesia. Así de importante es aprender para ser libres de ese espíritu de crítica. El espíritu de crítica se sienta feliz en el trono del corazón de una persona cuando esa persona no sabe que los demás tienen una historia, que es el punto número 1. No sabe dar el beneficio de la duda. Y ahorita les voy a decir el número 3, pero vamos a la palabra de Dios. Vean lo que dice la Biblia, lo que nos aconseja y lo que nos recomienda la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos. Romanos capítulo número 14, versículo 1. Romanos 14, versículo número 1. Vean lo que dice la palabra de Dios, una vez más enseñándonos acerca de la crítica, de juzgar. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras.
Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que se sienten, a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Y en ese mismo capítulo número 14, en el versículo número 10 dice: ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Todos estaremos delante del tribunal de Dios. Cuando una persona juzga o criticas por una razón, regularmente esa persona se siente superior a los demás, o por lo menos superior al que está criticando. Pensamos que nos da derecho a criticar el hecho que tenemos una mejor vida, una mejor familia, unas mejores finanzas, una mejor casa. Pensamos que tenemos derecho a criticar esas personas que no conocen de humildad, que no son sencillas, que regularmente se exaltan a ellos mismos. Consideran que tienen derecho a criticar a los demás. Consideran que tienen derecho a juzgar a los demás. Yo les enseñé que hay que saber que cada uno tiene su propia historia. Y cuando una persona ha tenido su propia historia difícil en la vida, tiene la sencillez y humildad para entender a los demás y saber que también tienen su propia historia. Les voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo atrás asistí a la iglesia un joven adulto, que de verdad llamaba la atención de todos cuando era el tiempo de la alabanza. Apenas empezaba la alabanza y empezaba todo la música a despertarse y a acelerar el ritmo, y él pasaba al frente y él danzaba y levantaba sus manos y hacía con sus pies así, y brincaba y daba vueltas y hacía de todo. Algunas personas lo veían con ojos críticos o con un espíritu crítico. Hermano, parece que está haciendo el ridículo, que no se da cuenta lo bobo que se ve ahí al frente. Había personas que emitían su juicio. Dos jóvenes en aquella ocasión se me acercaron y me dijeron: pastor, mire qué le pasa a él, ¿por qué hará eso? Seguido esos dos jóvenes lo veían a él danzar, hasta que un día yo conocí su historia y conocí lo que le había pasado. Me dijo: pastor, cuando yo fui pequeño, mis padres fallecieron, murieron. Fue una tragedia súper fuerte. Pasé de un hogar a otro, recorrió 6 hogares, siendo rechazado en todos lados. Nunca se sintió aceptado, nunca se sintió tener un padre. Y me dijo: ¿sabe? Cuando yo llegué aquí a la iglesia de Gwinnett, me sentí aceptado por esta familia. Me sentí feliz, descubrí que Él era mi padre. Y eso me hace feliz. Y eso me hace agradecerle. Y por eso danzo, y por eso salto, y por eso brinco, me decía él. Cuando yo conocí su historia, empecé a verlo de manera diferente cada que él danzaba. Y yo veía en él agradecimiento a Dios. Y yo veía en él gratitud. Veía en él que estaba feliz por la vida. Pero los otros que no habían conocido su historia lo veían con ojos críticos. Hermanos, ¿cuántas veces ustedes cometieron el error de criticar, de juzgar? ¿Y saben qué es lo peor? Y hoy lo estamos aprendiendo. ¿Saben quiénes las personas que más critican y más juzgan? Regularmente son los que están peor que los que están criticando, que a los que están criticando. ¿Por qué? Porque los demás podrán tener una astilla, pero los que critican, nos enseña la palabra de Dios, tienen una gran viga, un gran madero detrás de su ojo. Pero también, ¿por qué las personas critican? Porque regularmente se sienten superiores a los demás y creen que el ser superiores les da derecho a criticar, a juzgar y a condenar. Vamos al tercer punto, el tercer consejo: cómo ser libres de ese espíritu crítico. Practicando, pónganle en su libreta, practicando la bondad, la tolerancia y la paciencia. Pónganle en su libreta, practicando la bondad, la tolerancia y la paciencia. Quiero que abramos nuestras Biblias y vamos a leerla en el libro de Romanos, capítulo número 2, versículo del 2 al 4, para los que están anotando. Romanos capítulo número 2, versículo del 2 al 4. Dice así la palabra de Dios, pongan atención. Y sabemos que Dios en su justicia
castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Hermanos, cuando sabemos que Dios para conmigo está siendo bondadoso, que está siendo paciente y que es tolerante conmigo, es solamente así que yo puedo practicar también la bondad para con los demás. Las personas que no son bondadosos es porque no sienten que Dios es bondadoso con ellos. Las personas que no son tolerantes es porque no sienten que Dios es tolerante con ellos. Las personas que no son pacientes con los demás es porque sienten que Dios no es paciente con él. Regularmente las personas se exigen, pero cuando se trata de ellos, no se dan cuenta que Dios está siendo bondadoso, tolerante y paciente. Y estas tres, digamos, habilidades de Dios para con nosotros, las practica para no juzgarnos. Y nos dice que no deberíamos de juzgar, sino que deberíamos de ser pacientes, bondadosos y tolerantes. ¿Cómo podemos practicar eso, pastor? La próxima vez que tengas deseo de criticar a alguien, de juzgar a alguien o de condenar a alguien, recuerda que ese alguien tiene una historia. Y si conociera su historia, tal vez te tocaría el corazón. Tal vez lo mirarías de manera diferente, a él o a ella. Tal vez hasta te brotarían las lágrimas de conocer la historia de esa persona. Así que recuerda que la próxima vez que vas a criticar a alguien, tal vez estás criticando una historia que ni siquiera sabes que sucedió. Y que esa historia probablemente te haría derramar lágrimas en lugar de estar criticando. Entonces mejor acércate a conocer la historia de las personas. Practica la tolerancia, la bondad, la paciencia. Y también súper importante lo que Dios nos está diciendo en el día de hoy: da el beneficio de la duda. Esos tres consejos son importantísimos. Nosotros no podemos criticar a ninguna persona sin conocer su historia, sin darle beneficio de la duda y sin practicar tolerancia. Saquemos fuera ese espíritu crítico de nuestro interior. La Biblia nos enseña que nosotros como hijos de Dios no deberíamos de mantener ese espíritu crítico en nuestra vida. Hoy leímos varios versículos en diferentes lugares de la Biblia, y en todos ellos nos dice que no debemos de juzgar, no debemos de criticar, porque el mismo criterio que usemos para los demás será usado para con nosotros por Dios. Pero también dice que como Dios practica paciencia, bondad y tolerancia, que nosotros también lo practiquemos para con los demás. Así que, hermanos, la próxima vez que estén a punto de criticar a alguien, sepan y conozcan que detrás de ese alguien hay una historia. Y a lo mejor es una historia triste, más triste que la de nosotros mismos. Mejor acérquense a conocer la historia y den el beneficio de la duda y practiquen la bondad, la paciencia y la tolerancia. Me dicen amén, iglesia. Dan un fuerte aplauso al Señor, por favor. Vamos a ponernos en pie. Vamos a darle gracias a Dios. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia, Si en el día de hoy pudiste darte cuenta o descubrir que hay un espíritu crítico en tu interior, no es malo que lo hayas descubierto, es súper bueno. Y es bueno porque es momento de echarlo fuera del trono de tu corazón. Importante que sea el momento ahora de despedir ese espíritu crítico, y a cambio tener un espíritu de amor, de bondad, de paciencia, de tolerancia, y reconocer y decir: Señor, me he equivocado. He criticado a personas sin saber su historia. A lo mejor ella es así o él es así por lo que ha vivido, por su infancia, por cómo fue criado, por lo que le pasó. A lo mejor fue abandonado por su padre, a lo mejor fue abandonada por su madre, a lo mejor le mandaron a hacer cosas que estaban inapropiadas para su edad. A lo mejor la mandaron a vender, o lo mandaron a vender a las calles, a pedir dinero prestado, a robar. No conocemos las historias de las personas.
empecemos a ver a las personas de una manera diferente. Y sobre todo, y muy importante, agradecerle a Dios, porque aún a pesar de cada una de nuestras propias historias, nos ha dado una buena familia, nos ha dado un hogar, nos ha dado hermanos, nos ha cuidado y nos ha protegido. Aún a pesar de que hemos tenido historia, y a lo mejor no es la historia que yo quise tener, a lo mejor en mi vida no sucedió todo como yo quería, tal cual, pero hoy prefiero ver lo bueno de esa historia. Y lo bueno de esa historia es que Él me rescató y que Él me dio una familia. No me dio los mejores padres, pero son buenos padres. No me dio los mejores hermanos, pero son buenos hermanos. Empieza a agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho por ti, y que tu historia no te afecte, pero que también sepas que las otras personas tienen su propia historia y que debemos de ser tolerantes. Cierren sus ojos y vamos a orar a Dios. Vamos a decirle al que limpie nuestro corazón. Ya no queremos estar criticando. No ganamos nada con criticar. No nos aporta nada juzgar. No nos trae beneficio ninguno. Ningún beneficio, ninguno. Por lo tanto, vamos a decirle a Dios: Señor, ya no quiero este espíritu crítico. Quiero que se vaya de mi vida. Con tus ojos cerrados vamos a decirle: Señor Jesús, en el día de hoy, al escuchar tu palabra, descubrí y aprendí, Señor, que ese espíritu crítico hace morada en mi corazón. Y hoy lo quiero, Señor, desechar. Hoy quiero sacarlo de mi corazón. Ya no quiero criticar a nadie. Ya no quiero estar criticando todo lo que veo. Cualquier persona que se cruza en mi camino, no le quiero estar criticando, Señor. Tu palabra me dice que no debo de juzgar. Tu palabra me dice que no debo criticar. Tu palabra me dice que no debo de condenar. Enséñame a practicar, Señor, eso que dice tu palabra. Ya lo había leído, Señor, pero no lo había entendido. Ya lo había leído, pero no se me había revelado. Hoy quiero ser libre de todo espíritu crítico. Dígale: hoy quiero ser libre de todo espíritu crítico, Señor. Hoy echo fuera de mi vida ese espíritu crítico. En el nombre de Jesús lo saco del trono de mi corazón. Hoy decido, Señor, empezar a caminar conforme a los consejos que recibí de tu palabra. Voy a ver a los demás y saber que detrás de cada uno de ellos hay una historia. Que cada persona tiene su propia historia. Que a lo mejor pasaron por situaciones dolorosas, difíciles, complicadas, y que a lo mejor por esa razón es así. Y yo le criticaba. Señor, no me enseñes a ver. Yo no quiero ver lo que me molesta de los demás. Quiero ver sus virtudes. Quiero aprender a ver sus valores. Quiero aprender a ver lo bueno de ellos, no lo que me molesta de los demás. Dígale: Señor, hoy reconozco que yo he sido muy crítico. Hoy reconozco que yo me la he pasado viendo los errores de los demás, solamente lo peor de ellos. Hoy reconozco que tengo un espíritu muy crítico, Señor. Y hoy quiero ser libre de eso. Ya no quiero criticar. Ya no quiero juzgar. Hoy quiero que sanes mi corazón, Señor. Hoy quiero rendirlo a tus pies, a este corazón. Padre, hoy quiero aprender que detrás de cada persona hay una historia. Hoy quiero, Señor, aprender a dar el beneficio de la duda. Que a lo mejor alguien me está mirando no para hablar mal de mí. A lo mejor me está viendo porque me admira. Quiero dar el beneficio de la duda, Señor. Hoy quiero empezar a practicar la bondad, la tolerancia, la paciencia. Dile: Señor, yo necesito de tu Espíritu Santo para tener más paciencia en mi corazón, más tolerancia. No quiero criticar ni juzgar. Perdóname, Señor, cada que yo he criticado, juzgado a alguien. Si tú eres conmigo bondadoso, si tú eres conmigo tolerante y conmigo eres paciente, es porque me amas, Señor. Porque me amas y te doy gracias. Y ahora le van a decir: y Señor, también quiero darte las gracias, porque aún a pesar de mi historia, aún a pesar de todo lo que sucedió en mi pasado, has sido bueno conmigo.
A lo mejor no tengo los mejores padres del mundo, pero son buenos padres. A lo mejor perdí a mis padres, Señor, pero te tengo a ti. A lo mejor mis padres me abandonaron, Señor, pero no me dejaste solo. Me has ayudado hasta aquí. A lo mejor, Señor, no tuve la casa que yo quería tener, pero tengo un techo donde descanso tranquilamente. A lo mejor no tengo la mejor familia, pero me río con ellos, compartimos juntos, pasamos tiempo juntos. Gracias, Señor. Gracias por mi familia. Gracias porque me has cuidado. Gracias porque me has protegido. Hoy pongo en tus manos mi historia, Señor. Y hoy también te agradezco porque en mi historia he visto cómo has estado conmigo. He visto cómo me has cuidado. Yo quería tener lo mejor, pero no se trata de tener lo mejor. Se trata de ser agradecido con lo que me has dado. Gracias por mis padres, gracias por mis hermanos, gracias por la vida, gracias por mis amigos, gracias por toda esta vida que me has permitido, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te rindo mi corazón por completo. Hoy te lo rindo a ti. Vamos a levantar nuestras manos y a decirle: Señor, gracias. No he tenido la mejor historia, la mejor no es el cuento de hadas, pero tú has sido bueno conmigo, tú me rescataste. Y lo mejor de la historia es cuando tú me limpiaste. Tú me lavas, Señor, tú me limpias. Tú me das un nuevo corazón, una nueva mirada hacia los demás. Tú me das una mirada diferente de amor, de tolerancia y de paciencia. Quiero cambiar, Señor. Dígale: quiero ser diferente. En el nombre de Jesús, quiero ser diferente. Gracias, Padre amado.